Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Lectura del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 4. Vidura se dirige a Maitreya. Ayer leímos hasta el texto 22, donde Uddhava, después de contarle a Vidura cómo fue lo de su familia y contarle sobre los pasatiempos finales de Krishna y de la dinastía, va a cumplir con la instrucción del Señor Supremo de ir a predicarle a estos sabios que aquí hay algo interesante sobre ese pasatiempo. Dice el profesor: Uddhava entonces se encaminó a cumplir la orden del Señor, la cual consistía en compartir todo lo que él aprendió del Señor con los sabios que residían en Badarikashrama. Buriyan Prabhu, en su libro Descubriendo sus pies de loto, describe cómo Vishwanatha Chakravarti Thakur menciona más detalle del misterio de por qué Krishna envía a Uddhava a Badarikashrama. Él dice que los sabios de ese lugar no habían tenido la compañía de Krishna en ninguno de los 125 años que Krishna estuvo presente en la tierra, y Krishna decidió ofrecerle a ellos su compañía a través de su representante, Uddhava, quien, como Krishna describió en el verso 31, no es inferior a mí de ninguna manera debido a que nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Krishna visitó muchos lugares cuando estuvo aquí, alguno incluso más allá de este planeta, incluso universo. Pero él no visitó Badarikashrama. Krishna envió a Uddhava en su nombre en su respuesta a los deseos de los sabios de verlo. Y debido a que Uddhava era muy parecido al Señor, los sabios podían tener un darshan de su forma y recibir sus instrucciones a través de él. Así es como Krishna siempre quiere poner adelante a sus devotos para que lo representen. Pero bueno, vamos a ver, Sohar, cómo sigue el pasatiempo en el texto 23. Shri Shuka Uvasha iti udahvad upakarnya suhridam duksaham vadaham jnanena shamayat sada shokam utpatitam buddhaha. Shri Sukadeva Goswami dijo: después de oír a Uddhava hablar todo lo referente a la aniquilación de sus amigos y parientes, el erudito Vidura apaciguó su sobrecogedora aflicción mediante el poder de su conocimiento trascendental. Significado: Vidura fue informado de que el resultado de la batalla de Kurukshetra había sido la aniquilación de sus amigos y parientes, así como la destrucción de la dinastía Yadu, y también la partida del Señor. Por el momento, todo esto lo arrojó a la aflicción, pero debido a que era sumamente avanzado en conocimiento trascendental, era lo bastante competente como para tranquilizarse por sí solo mediante la iluminación. Como se declara en el Bhagavad Gita, no es en absoluto asombroso que debido a un prolongado contacto con relaciones corporales, aparezca aflicción a causa de la aniquilación de amigos y parientes. Pero hay que aprender el arte de dominar esa aflicción con conocimiento trascendental superior. Las conversaciones entre Uddhava y Vidura, que trataban acerca de Krishna, comenzaron a la puesta del sol. Y Vidura se encontraba ahora más avanzado en cuanto a conocimiento se refiere debido a su relación con Uddhava. Ya. Y tenemos la fórmula para apaciguar
la aflicción en este mundo, ¿no? Mediante el poder del conocimiento trascendental. Aquí también hay un escrito muy bonito. Dice, Vidura también pudo apaciguar su sobrecogedora aflicción mediante el poder de su conocimiento trascendental. Pero en este caso estamos hablando de la separación de familiares y no del Señor o del Maestro espiritual. Así que la técnica para neutralizar la aflicción es diferente. Sentir pena ante la ausencia de personas con quienes compartimos un tiempo y espacio no es nada raro. En realidad es inevitable. El Bhagavad Gita nos garantiza esto en los versos 2, 6, 2, 6, 3. Ser autorrealizado no implica no tener esos sentimientos. Si fuera así, Vidura no tendría que haberse afligido, sino saber cómo dominar esa aflicción con un conocimiento trascendental superior. Esta es una buena enseñanza para aquellos que asfixian, esconden y no demuestran su sentimiento de apego pensando que así debe ser un trascendentalista. Estar apegado a las cosas que nos rodean y acompañan en la vida es inevitable debido al contacto de los sentidos con sus objetos. Pero aprender el arte que estos apegos no nos condicione aún más es algo que sí podemos trabajar. Así que es normal el duelo, extrañar, tener esos sentimientos. Es algo inevitable, si no, sería algo artificial, como dice el profesor. Asfixiar esos sentimientos no nos ayuda, ¿no? Lo que nos ayuda es el conocimiento trascendental. Continúo. Ok, Texto 24. Satam Maha Bhagavatam Brajantam Kauravasabha Vishram Had Abhyat Tedam Mukhyam Krishna Parigrahe. Mientras Uddhava, el principal y más íntimo de los devotos del Señor, se iba, Vidura con afecto y confianza le hizo preguntas. Significado. Vidura era mucho mayor que Uddhava, de acuerdo con la relación familiar. Uddhava era un hermano contemporáneo de Krishna, mientras que Vidura era de la misma edad de Vasudeva, el padre de Krishna. Pero aunque Uddhava era menor en cuanto a edad, era muy avanzado en el servicio devocional del Señor, y por lo tanto se le describe aquí como el principal de los devotos del Señor. Vidura estaba seguro de ello, y por eso se dirigió a Uddhava como alguien que está en esa alta categoría. Así son los tratos corteses entre dos devotos. Texto 25. Vidura Uvacha. Jnanam param swatma raja prakasham yadaha yogeshwara ishwaraste. Bhaktum bhavano rahati yad dihi visnor vrittayaha swa vrityarta krita sharanti. Vidura dijo, oh Uddhava, debido a que los sirvientes de Vishnu, el Señor, van a todas partes por el bien de servir a los demás, es muy apropiado que tengas la bondad de describir el conocimiento acerca del ser, con el que has sido iluminado por el propio Señor. Significado. Los sirvientes del Señor son verdaderamente los sirvientes de la sociedad. No tiene ningún interés en la sociedad humana que no sea el de iluminarla en lo referente al conocimiento trascendental. Su interés es impartir conocimiento acerca de la relación del ser viviente con el Señor Supremo, las actividades de esa relación trascendental y la meta final de la vida humana. Ese es el verdadero conocimiento que puede ayudar a la sociedad a alcanzar el verdadero objetivo del bienestar humano. El conocimiento referente a las necesidades corporales
de comer, dormir, aparearse y temer, convertido en diversas ramas de adelanto de conocimiento, es todo temporal. El ser viviente no es el cuerpo material, sino una parte integral eterna del Ser Supremo, y por ello es esencial que reviva su conocimiento del ser. Sin ese conocimiento, la vida humana se frustra. A los sirvientes del Señor Vishnu se les confía esa labor de responsabilidad, y por eso ellos van a todas partes de la tierra y a todos los demás planetas del universo. Así pues, el conocimiento que Udhava recibió directamente del Señor merece ser distribuido en la sociedad humana, especialmente a personas como Vidura, que están muy avanzadas en el servicio devocional del Señor. El verdadero conocimiento trascendental desciende a través de la sucesión discipular que va del Señor a Udava, de Udava a Vidura y así sucesivamente. Dicho conocimiento trascendental supremo no puede adquirirse mediante el proceso de la especulación imperfecta, como lo llevan a cabo los supuestamente eruditos pendencieros mundanos. Vidura estaba ansioso de aprender de Udhava, ese conocimiento confidencial conocido como Paramam Stitim, en el que se conoce al Señor mediante sus pasatiempos trascendentales. Si bien Vidura era mayor que Udhava, estaba ansioso de volverse un sirviente de Udhava en la relación trascendental. Sri Chaitanya también enseña esta fórmula de sucesión discipular trascendental. Sri Chaitanya aconseja recibir conocimiento trascendental de cualquiera, bien sea un brahmana o un shudra, un casado o un sannyasi, siempre y cuando esa persona se encuentre verdaderamente versada en la ciencia de Krishna. La persona que conoce la ciencia de Krishna es verdaderamente un maestro espiritual genuino. Jai. Ya. Entonces, en ese texto se habla del espíritu misionero. Así Vidura dice, los sirvientes del Señor van a toda parte por el bien de servir a los demás. Entonces, no dejaba que se fuera, ¿no? Quería que le explicara más sobre el conocimiento trascendental y las actividades trascendentales del Señor. Ese es el Paramam Stitim. Y muy bonito, ¿no? El Señor Chaitanya, como una vez más rompe todo el sistema de casta, diciendo que todos pueden ser maestros espirituales, y ese fue el humor de Srila Prabhupada, que empezó predicándole a los hippies y, y a todo el mundo, ¿no? Más allá del nacimiento que tuvieran. Si uno se vuelve consciente de Dios, ¿no? Con amor al Señor Supremo, a todas las entidades vivientes, puede sin duda ser un maestro espiritual genuino. Y bueno, este es nuestro deber principal, ya que estamos en el camino espiritual, tratar de servir a los demás, por el bien de servir a los demás a través del conocimiento que nos libera de la aflicción. Texto 26. Udava Uvasha. Nanute tatua samradhya. Rishi kausaravo tike. Saksad bhagavatadisto martyalokam jihasata. Sri Udava dijo, puedes recibir lecciones del muy erudito sabio Maitreya, que se encuentra cerca y es digno de ser adorado para recibir de él conocimiento trascendental. La personalidad de Dios, mientras estaba a punto de abandonar este mundo mortal, le instruyó directamente. Significado.
Aunque se esté bien versado en la ciencia trascendental, se debe tener cuidado de no cometer la ofensa de Maryada Vyatikrama, sobrepasar de manera impertinente a una personalidad más importante. De acuerdo con el mandato de las Escrituras, se debe tener mucho cuidado de no transgredir la ley de Maryada Vyatikrama, pues hacerlo acorta la duración de la vida y se pierde la opulencia, fama, piedad y las bendiciones del mundo entero. Estar bien versado en la ciencia trascendental exige estar consciente de las técnicas de la ciencia espiritual. Uddhava, estando muy consciente de todos esos aspectos técnicos de la ciencia trascendental, aconsejó a Vidura que se dirigiera a Maitreya Rishi para recibir conocimiento trascendental. Vidura quería aceptar a Uddhava como maestro espiritual, pero Uddhava no aceptó el papel porque Vidura era de la misma edad que el padre de Uddhava y por lo tanto Uddhava no podía aceptarlo como discípulo, especialmente encontrándose Maitreya cerca. La regla dice que ante la presencia de una personalidad superior, no se debe estar muy ansioso de impartir instrucciones, aun a pesar de ser competente y estar bien versado. Así que Uddhava decidió enviar a una persona mayor como Vidura a Maitreya, otra persona mayor, pero él también estaba bien versado debido a que el Señor le instruyó directamente mientras estaba a punto de abandonar este mundo mortal. Como Uddhava y Maitreya habían sido directamente instruidos por el Señor, ambos tenían la autoridad suficiente para ser el maestro espiritual de Vidura o de cualquier otra persona. Pero Maitreya, siendo mayor, tenía preferencia para ser el maestro espiritual, especialmente de Vidura, que era mucho mayor que Uddhava. No se debe estar ansioso de llegar a ser un maestro espiritual fácilmente para conseguir beneficios y fama, sino que se debe ser un maestro espiritual únicamente para servicio del Señor. El Señor nunca tolera la impertinencia de Maryada Vyatikrama. Nunca se debe pasar por encima del honor debido a un maestro espiritual mayor en busca de la propia ganancia y fama. La impertinencia por parte del pseudo maestro espiritual es un riesgo muy grande para la comprensión espiritual progresiva. Ya. Así, hay aspectos técnicos en el camino espiritual. Si al comienzo no tenemos que enfocarnos demasiado en el tecnicismo con personas nuevas, porque se pueden afectar viendo tantas ofensas y tantos detalles, pero poco a poco tenemos que seguir el ejemplo de Srila Prabhupada, ¿verdad? Él con los hippies al comienzo tenía mucha tolerancia. Incluso él cocinaba, lavaba todo, iba al baño, hacía la fila, los chicos, las chicas, todo entraban y salían, pero después ya cuando ellos tomaron el camino muy seriamente, hay unos aspectos técnicos que son importantes para elevar nuestra conciencia y para evitar que perdamos bendiciones o como se dice, acortar la vida y perder también el conocimiento. Entonces aquí Udava era muy consciente por dar un buen ejemplo. Él no quería ser el maestro espiritual de Vidura y él, si recuerdan, ahora Udava contaba que cuando vio al Señor por última vez sentado abajo del árbol, ahí estaba Maitreya Muni escuchando todo y Krishna estaba justamente instruyendo a Udava, lo miraba más a él, pero de paso estaba instruyendo a Maitreya Muni, que era un Muni muy avanzado en el conocimiento, pero le faltaba tener más conciencia del bhakti. Entonces acá se demuestra la importancia de la etiqueta. Cuando viene el maestro espiritual está bien hacerle preguntas, pero con una actitud sumisa
no como a veces o corregir sus comentarios o tener una actitud muy igualada, eso no nos va a ayudar para nada. No, a veces tenemos esa costumbre a comparar o a pensar que... Por eso yo creo que también hay muchas, a veces los maestros cuentan el mismo pasatiempo con detalle diferente porque todos los pasatiempos se repiten en diferente universo, en diferente calpa, entonces hay también escrituras autorizadas que profundizan cierto aspecto, pero siempre hay que ver con mucha actitud muy humilde y sumisa, escuchar a los maestros espirituales para no crear ese tipo de ofensa y a veces pensar que sabemos más o escuchamos una cosa y el maestro dice, oh, sí, hay como detallito, ¿no? Que a veces se ve mucho también en, en personas nuevas que vienen, tal vez ven mucho el internet y leen aquí otras historias que no son alineadas tal vez con lo que dice Srila Prabhupada y puede ser peligroso, perdemos el conocimiento en vez de adquirirlo debido a la especulación. Entonces, bueno, Uddhava aquí toma quiere enfatizar ese aspecto técnico para nuestro bien. Es como también en los otros caminos espirituales, como también la escuela católica o cristiana, vemos que también a veces hay muchas especulaciones de otras ramificaciones, ¿no? Como por eso uno está fijo con el maestro espiritual y la sucesión discipular para no caer en esa malas interpretaciones de las escrituras. Y del También trato con el aprender maestro. perdón, Sí, sí, dale. aprender a aplicarlas, tiempo, lugar y circunstancias. Sí, Ujú. sí, por eso al mismo tiempo el señor Chaitanya dice que, claro, aquí hay una aparente contradicción, pero hay que tener ese espíritu de Srila Prabhupada para entenderlo, ¿no? Por un lado, hay que respetar el parampará, no importa si alguien es mayor o menor, se mide con el conocimiento. Y por el otro también tenemos que entender que podemos recibir el conocimiento, no importa de quién. Lo importante es que esté ocupado de forma fidedigna en el conocimiento trascendental, sea un devoto puro en su relación con el Señor Supremo y con el sistema de sucesión discipular. Texto Sí, 27. No sé si Premi quiere decir Ah, algo ahí. sí, gracias, hermana. Estaba pensando, este punto es tan importante y qué bueno tener estos grupos de lectura y que vos nos puedas explicar con el entendimiento correcto, con el entendimiento de Prabhupada, de nuestros maestros. Muy importante cuando uno está comenzando tener la guía para poder entender las cosas tal como son. Y bueno, recordarla siempre, estar ahí, ¿no? Porque uno en cualquier momento la mente se puede mandar cualquier pensamiento, pero estar con devotos que entienden la filosofía tal cual Prabhupada, nuestros maestros nos las legaron, es súper importante. Que si no podemos entender otra conciencia de Krishna y nada, y no ir a la esencia y a lo que verdaderamente Prabhupada está queriendo decir. Es tan importante leer juntos y con vos que sos una devota mayor de tantos años practicando sinceramente y estando a servicio a tu Guru Maharaj, tan dedicada. Y bueno, todo eso es una bendición para todos nosotros. Gracias. Gracias, Premi. Bueno, entonces sigamos con la lectura. Texto 27. Shri Shuka Uvasha. Iti saha vidurena vishwa murter.
Guna kathaya sudhaya plavitoru tapaha. Shanami va puline yamaswa sutam. Samusita aupagavir nisham tatogat. Shukadeva Goswami dijo, oh rey, después de conversar así con Vidura sobre el nombre, la fama y las cualidades trascendentales en la ribera del Yamuna, Udava se sobrecogió con una gran aflicción. Pasó la noche como si fuera un momento y después se fue. Significado. La palabra que se usa aquí para referirse a Krishna es Vishwamurti. Tanto Uddhava como Vidura estaban muy afligidos por la partida de Sri Krishna, y cuanto más conversaban acerca del nombre, la fama y las cualidades trascendentales del Señor, más se les hacía visible la imagen del Señor en todas partes. Esa visualización de la forma trascendental del Señor no es ni falsa ni imaginaria, sino que es la real verdad absoluta. Cuando se percibe al Señor como Vishwamurti, no pierde su personalidad o su eterna forma trascendental, sino que se vuelve visible con la misma forma en todas partes. Entonces Udava se sobrecogió con una gran aflicción. Claro, los dos estaban. Sí, leímos que para evitar la aflicción es con el conocimiento, pero aquí es una aflicción trascendental. Tiene que ser seguramente muy hermoso estar triste por la separación y irse de peregrinaje, meditando en esa separación, porque de alguna manera nos protege de sentir separación por cosas materiales. Podemos estar afligidos porque no tenemos una casa, porque no tenemos a nadie, nos quedamos solos, pero él solo tenía ese nivel más elevado de amor trascendental que se experimenta con el Vipralamba, con la separación del Señor Supremo. No sé cómo sienten ustedes cuando extrañan a alguien, como que es un sentimiento que los acompaña, pero es tener ese sentimiento de separación por Krishna es el más hermoso también, porque sabemos que siempre está, pero que algún día vamos a estar más con Él. Podemos relacionarlo un poco con la separación con el maestro espiritual, es lo que nos tiene más, podemos comparar un poquito ese nivel de separación. Como que queremos estar con Él físicamente, pero igual al mismo tiempo siempre estamos con Él y con Srila Prabhupada. Y los sentimientos de separación cuando uno siente hacia las devotas que uno quiere, el maestro espiritual y todo, es uno de los sentimientos más fuertes que experimenté y eso, uno no quiere sentir esto, pero y a veces pienso, "Ay, algo parecido debe ser por ahí lo que devotos puros sienten por Krishna, por ese, nada, uno lo siente también en este plano, a los que uno conoce y quiere, pero los devotos avanzados por ahí tienen esa separación, sí, tan fuerte por Krishna. No sé cómo debe ser. Sí, pero qué bonito, ¿no? Tener ese sentimiento de separación por personas trascendentales o por la amistad entre los Vaishnava. Y así no nos apegamos a cosas mundanas, apegos más efímeros, pasajeros. Sí, pero es muy fuerte igual, hermana, duele muy en lo profundo. Cuando uno extraña y comparte mucho tiempo con, sí, una devota que vive en Argentina, ahora se fue para otro lado, uff, como que se sienten las separaciones muy fuertes entre los que uno aprecia y comparte y están en la misma, sí,
del mismo modo, no sé, uno genera un vínculo muy fuerte y después esa separación es fuertísima. Pero bueno, hay que seguir con el conocimiento y con otros devotos, Viendo. ingresar con devotos. Sí, y también por algún motivo será que a veces con las amistades espirituales que tenemos, de alguna manera estamos en diferente parte del mundo, por algo no estamos todos cerca. Será un motivo para cultivar esa separación trascendental en la amistad también. Entonces Udava se quedó solo, agobiado, pero feliz porque aparte él sabe que se va a reunir pronto con el Señor. De hecho, en el 11º canto vamos a retomar ese tema de Udava con mucho más detalle. Jai. Ya. ¿Alguien más quiere leer? Si quieren, puedo leer. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Bueno. Texto 28. El rey preguntó, ¿por qué solo permaneció Udava al final de los pasatiempos del Señor en los tres mundos, Sri Krishna, y después de la desaparición de los miembros de la dinastía Vrishni y Boya? ¿Quiénes eran los mejores entre los grandes comandantes? Significado. Según Sri Jiva Goswami, Nidanam significa la morada trascendental del Señor. Ni significa la más elevada. Y Danam significa opulencia. Y puesto que la morada del Señor es la manifestación más elevada de la opulencia trascendental, su morada puede por lo tanto denominarse Nidanam. Aparte de la aclaración gramatical, el verdadero propósito de la palabra Nidanam consiste en indicar que todos los miembros de la dinastía Vrishni y Boya eran compañeros directos del Señor, y después de su final de sus pasatiempos, todos los compañeros fueron enviados a sus posiciones respectivas en la morada trascendental. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura aclara que el significado de akritim es pasatiempo. A significa completo y kritim significa pasatiempos trascendentales. Como el Señor es idéntico a su cuerpo trascendental, no hay posibilidad de que Él cambie o abandone su cuerpo. Para actuar de conformidad con las reglas y costumbres del mundo material, el Señor parece nacer o abandonar su cuerpo, pero los devotos puros del Señor conocen bien el verdadero hecho. Por consiguiente, es necesario que los estudiantes serios del Srimad Bhagavatam sigan las notas y comentarios de los grandes acharyas como Jiva Goswami y Vishwanatha Chakravarti. A otras personas que no sean devotos del Señor, puede que los comentarios y explicaciones de esos acharyas les parezcan malabarismo gramatical. Pero para los estudiantes que se encuentran en la línea de la sucesión discipular, las explicaciones de los grandes acharyas son muy apropiadas. La palabra upagateshu es también significativa. Todos los miembros de Vrishni y Boya llegaron directamente a la morada del Señor. Otros devotos no llegan a la morada del Señor directamente, pero los compañeros puros del Señor no sienten ninguna atracción por la opulencia de ninguno de los planetas del mundo material. A veces, por curiosidad, los devotos que han de ser promovidos a la morada del Señor sienten cierta atracción por la opulencia de los planetas materiales superiores que se encuentran por encima de la Tierra, y por eso desean verlos mientras ascienden hacia la perfección. Pero los Vrishnis y Boyas
fueron enviados directamente debido a que no sentían ninguna atracción por los planetas materiales. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura también menciona que según el diccionario Amarakosha, Akriti también significa señal. Si Krishna ordenó a Uddhava mediante una señal que fuera a Badarikashrama después de su partida, y Uddhava, como devoto puro del Señor, llevó a cabo la orden más fielmente que si se dirigiera de vuelta a Dios o a la morada del Señor. Esa fue la causa por la cual permaneció solo aún después de la partida del Señor de la faz de la tierra. Aquí Maharaj Parikshit, retomamos entonces que le pregunta más detalle a Sukadeva Goswami, a su guru. Texto 29. Sukadeva Goswami respondió: mi querido rey, la maldición proferida por los brahmanas era solo un pretexto, mas la verdadera causa era el supremo deseo del Señor. Él quería desaparecer de la faz de la tierra después de enviar a sus excesivamente numerosos familiares, pero para sí de la siguiente manera. Pensó para sí de la siguiente manera. Significado. En este verso, la palabra Tyakshyami es muy significativa en relación con el hecho de que Sri Krishna abandonara su cuerpo. Como es la forma eterna de la existencia, conocimiento y bienaventuranza, su cuerpo y su ser son idénticos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que abandonara su cuerpo y desapareciera luego de la visión del mundo? Existe una gran controversia entre los no devotos y mayavadis acerca de la misteriosa desaparición del Señor. Y las dudas de esos hombres, cuya base de conocimiento es débil, han sido muy detalladamente aclaradas por Sri Jiva Goswami en su Krishna Sandarbha. De acuerdo con la Brahma Samhita, el Señor tiene muchas formas. Se declaran allí que el Señor tiene innumerables formas y cuando aparece ante la visión de las entidades vivientes, tal como apareció de hecho Sri Krishna, todas dichas formas se amalgaman con Él. Además de todas esas formas infalibles, Él tiene su forma universal, tal como se manifestó ante Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Aquí, en este verso, también se usa la palabra spitam, lo cual indica que él abandonó su gigantesca forma universal, denominada Virat Rupa, no su forma eterna y primigenia, debido a que difícilmente existe alguna posibilidad de que cambie su forma Satchidananda. Este sencillo conocimiento lo comprenden de inmediato los devotos del Señor, pero aquellos que no son devotos, que prácticamente no realizan ningún servicio devocional para el Señor, o bien no entienden este sencillo hecho, o inician adrede una controversia para derrotar las características de eternidad del cuerpo trascendental del Señor. Esto se debe al defecto denominado la propensión a engañar de las entidades vivientes imperfectas. También se ve por experiencia práctica hasta el día de hoy que los devotos adoran la forma trascendental del Señor en diferentes templos, y todos los devotos del Señor llegan a experimentar de hecho que la forma de la deidad que se encuentra en el templo no es diferente de la forma del Señor.
Esta actuación inconcebible de la potencia interna del Señor se describe en el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 25. Naham prakasha sarvasya yoga maya sarvabrita. El Señor se reserva el derecho de no manifestarse ante cualquiera. En el Padma Purana se dice, Ata Sri Krishna Namadi, na Bhavet Grahyam Indriyai. El nombre y la forma del Señor no pueden percibirse mediante los sentidos materiales, pero cuando Él aparece ante la visión de la gente mundana, adopta la forma de Virat Rupa. Eso constituye una exhibición material y adicional de forma y la respalda la lógica del sujeto y sus adjetivos. En gramática, cuando a un sujeto se le quita un adjetivo que lo modifica, el sujeto en sí no cambia. De igual manera, cuando el Señor abandona su Virat Rupa, su forma eterna, no cambia. Aunque no existe ninguna diferencia material entre él mismo y cualquiera de sus innumerables formas. En el canto quinto, se verá que el Señor recibe adoración en diferentes planetas, en sus diferentes formas, a una hora, y que también se le adora en diferentes templos de esta tierra. Srila Jiva Goswami y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura han explicado muy detalladamente en sus comentarios este incidente de la desaparición del Señor, citando diversas versiones auténticas de las escrituras védicas. Nosotros no las incluimos todas aquí ex profeso, para evitar que aumente el volumen de este libro. Todo el asunto en cuestión se explica en el Bhagavad Gita, como se citó anteriormente. El Señor se reserva el derecho de no manifestarse entre cualquiera. Él siempre se manifiesta fuera de la visión de los no devotos, los cuales están desprovistos de amor y devoción, y en esa forma los pone aún más lejos de sí. El Señor advino por invitación de Brahma, que oró ante Shirokashada y Vishnu, y por consiguiente, cuando el Señor advino, todas las formas de Vishnu se amalgamaron con él, y cuando la misión se cumplió, todos ellos se separaron de él de la manera usual. Sí, efectivamente, Srila Prabhupada nunca quiere hacer mucho énfasis en este pasatiempo, juego de la partida del Señor, porque como que es un punto de mucho debate entre los impersonalistas, los mayavadis, que siempre mencionan que Krishna fue una persona ordinaria que vino a este mundo con un cuerpo material. Entonces, como explica Srila Prabhupada, como siempre está esa propensión a querer engañar, es una característica del ser humano, o nosotros tenemos nuestra propia mente, ¿no? Que nos quiere engañar, sembrando la duda y rebuscando mucho. Y aunque busquemos y rebusquemos, nuestro único camino siempre es tener fe, ¿verdad? Porque si desconfiamos, desconfiamos en todo. Podemos desconfiar que nuestra mamá es nuestra madre y querer hacer la prueba del DNA o no sé qué. Entonces, de alguna manera, tenemos que escuchar más nuestra alma, nuestro corazón. A través de la práctica del espiritual podemos limpiar este canal con Paramatma. Es el Chaitya Guru, el Guru que está dentro de nuestro corazón, como Paramatma también, como Krishna mismo, y con mucha humildad tratar de entender
en lo posible a través del conocimiento y de la humildad, de la sumisión. Entonces Srila Prabhupada no quiere hablar mucho de esta partida trascendental del Señor. Vemos que muchas, por ejemplo, el señor Balaram se fundió en el océano. Otros grandes santos, mismo el señor Chaitanya, se fundió cuando partió en la deidad de Tota Gopinath. Y asimismo el señor Nityananda en la deidad allá en Ekachakra, etc. O otros santos en el río Gange con diferentes pasatiempos trascendentales. Pero el Señor escogió este pasatiempo también para confundir más a los materialistas. Sentado en el bosque con una flecha que le entró en el talón, así como que... Y con su cuerpo espiritual simplemente se fundió en toda su creación, así como en su aniquilación, como explica Srila Prabhupada. Él viene con todo, Kshirodakashayi Vishnu, con todas sus manifestaciones y su expansión, y él después de la misma manera se absorbe él mismo, y él siempre está en Vrindavan y en el mundo espiritual. Recordamos que esta creación material es una pequeña nube que está flotando en la inmensidad de la creación espiritual. Entonces, bueno, tenemos que estar alerta con nuestra mente engañosa. Sí, porque aquí no hay todo esos debate con los mayavadi. Bueno, que en otro nivel, ¿no? De realidad todos aquí somos un poco mayavadi en el sentido que es difícil entender esa forma personal del Señor como que es el estado más elevado. Entonces es muy común tener debate con personas impersonalistas que solo ven el aspecto de la fusión en la nada, en la energía, o que todos somos Dios. Es un poco así. Si podemos leer un poco más, después hacemos un resumen de la respuesta de Sukadeva Goswami al rey Parikshit. Texto 30. Ahora he de irme de la visión de este mundo terrenal y veo que Uddhava, el principal de mis devotos, es el único que puede quedar directamente encargado del conocimiento acerca de mí. Significado. Yanam Mah Asrayam es significativo en este verso. El conocimiento trascendental tiene 3 departamentos en los que se divide, a saber, conocimiento del Brahman impersonal, conocimiento de la superalma omnipresente y el conocimiento de la personalidad de Dios. De los 3, el conocimiento trascendental acerca de la personalidad de Dios tiene especial significado y se conoce como Bhagavat Tattva Vijnana, conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Ese conocimiento específico se llega a comprender mediante el servicio devocional puro y por ningún otro medio. El Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 55, lo confirma. Bhaktyamam avijanatmi yavan yas chashmi tatuata. Solo las personas ocupadas en el servicio devocional pueden verdaderamente conocer la posición trascendental del Señor. A Uddhava se le consideraba el mejor entre todos los devotos de ese entonces, y por consiguiente se le instruyó directamente por la gracia del Señor, de manera que la gente pudiera beneficiarse del conocimiento de Uddhava después de la partida del Señor de la visión del mundo. Esa es una de las razones por las que se aconsejó a Uddhava ir a Badarikashrama
donde el Señor está representado personalmente por la deidad Nara Narayana. Todo aquel que es avanzado en sentido trascendental puede obtener inspiración directa de la deidad del templo. Y por eso, un devoto del Señor siempre se refugia en un templo reconocido del Señor, para avanzar de manera tangible en lo referente al conocimiento trascendental por la gracia del Señor. Entonces Sukadeva Goswami está diciendo, vemos en el verso anterior, dice, el Señor pensó para sí de la siguiente manera. Esos son los pensamientos de Krishna. Como que le delega a Uddhava todo su conocimiento. Texto 31. Uddhava no es inferior a mí de ninguna manera, debido a que nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, él puede permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Significado. La cualidad específica que se ha de tener para ser el representante del Señor consiste en no verse afectado por las modalidades materiales de la naturaleza. La cualidad más elevada de una persona del mundo material consiste en ser brahmana. Pero como al brahmana lo influencia la modalidad de la bondad, ser un brahmana no es suficiente para ser representante del Señor. También hay que trascender la modalidad de la bondad y situarse en el estado de la bondad pura, sin ser afectado por ninguna de las cualidades de la naturaleza material. Esa etapa de aptitud trascendental se denomina Suddha Sattva o Vasudeva, y en esa etapa puede llegarse a entender la ciencia de Dios. Así como al Señor no lo afectan las modalidades de la naturaleza material, tampoco un devoto puro del Señor lo afectan las modalidades de la naturaleza. Ese es el requisito primario que debe cumplirse para ser uno con el Señor. La persona que es capaz de desarrollar esa aptitud trascendental recibe el nombre de Jivat Mukta, liberada a pesar de que aparentemente se encuentra en condiciones materiales. Esa liberación la logra aquel que se ocupa constantemente en el amoroso servicio trascendental del Señor. En el Bhakta Rasamrita Sindhu se declara: Iha yasya harer dasya, karmana manasa gira, nikilaswa api avastasu, jivan mukta sa ushyate. Todo aquel que mediante sus acciones, mente y palabras vive únicamente para el amoroso servicio trascendental del Señor, es con certeza un alma liberada, aunque parezca encontrarse en una condición de existencia material. Uddhava se encontraba en semejante posición trascendental, y por eso fue seleccionado para ser el verdadero representante del Señor durante su ausencia física de la visión del mundo. Ni por la fuerza material, ni la inteligencia, y ni siquiera la renunciación afectan nunca a un devoto del Señor de esa índole. Esa clase de devoto del Señor puede resistir todos los violentos ataques de la naturaleza material y en consecuencia se le conoce con el nombre de Goswami. Únicamente esa clase de Goswamis pueden penetrar los
los misterios de las relaciones amorosas trascendentales del Señor. Ya hay. Muy importante, ¿no? El maestro espiritual, los devotos puros, los maestros muy elevados, pueden permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Y trascienden ya estando aquí con su cuerpo aparentemente material, ya su cuerpo se espiritualiza y siguen con su misión, que es su único interés y única ocupación. ¿Cómo ves, Nandini, este texto? Hermosísimo. También habla de la bondad, trascender la modalidad de la bondad. Hay una gran diferencia cuando estamos en la bondad material, porque podemos ser muy bondadosos, tener mucho conocimiento y el conocimiento nos trae felicidad, pero al mismo tiempo puede ser una trampa, porque si tenemos conocimiento y no lo espiritualizamos con una actitud misionera y una actitud de servicio devocional y sobre todo siguiendo así una sucesión discipular, ese conocimiento nos da un sentido de superioridad de las demás personas, nos sentimos superiores y recibimos un cierto grado de felicidad, ¿no? Podemos verlo en la práctica, en grandes monjes, maestros espirituales o grandes yogis que se vuelven orgullosos con ese poder del conocimiento, ¿no? Y vuelven a caer, como lo explica muy bien el Bhagavad Gita. Se les abren las tres puertas del infierno, ¿verdad? La ira, la codicia, la lujuria. Entonces, si no ocupamos la bondad en la misión, en compartir el conocimiento espiritual, podemos volver a caer en cualquier momento. Entonces, de eso se trata. No es suficiente estar en una bondad material y seguir solamente la práctica religiosa solo para seguirla y no avanzar espiritualmente. Justo ayer le escuché a Vaisheshika Prabhu, que es el Siksha Guru de Prem y Prema. Tenemos el mismo guru iniciador, pero también todos nos podemos refugiar en los diferentes maestros que están en ISKCON. Entonces, decía esto, ¿no? Que siempre me gusta mucho escuchar cómo no nos podemos quedar en el mismo lugar, incluso por las leyes de la gravedad, o vamos para arriba o podemos volver abajo. Tenemos que siempre impulsarnos a mejorar, ponernos retos. Él mencionaba hacer un papelito de lo que quiero mejorar este mes. Entonces eso nos protege de estar en una estabilidad cómoda, de comodidad espiritual también. Bueno, hago lo que puedo y ya. Y así. Entonces eso nos mantiene entusiastas y ocupados. De lo contrario, podemos caer también de esta bondad material y, como explica, dice Srila Prabhupada, los violentos ataques de la energía material nos pueden tumbar de nuevo. Sí, sí, es verdad que son violentos ataques. Está fuerte, Maya. Está fuerte Maya, ¿no? Sri Raga sí nos ataca por ahí. Entonces, purificar el nivel de la bondad. Sí, las modalidades son violentas. A veces estamos en bondad, después nos ponen pasión en la ignorancia, nos llevan de aquí para allá. Pero si mantenemos firme, poco a poco vamos a estabilizarnos, ¿no? Elevarnos, como dice el maestro Mahatma, llevarnos más arriba de la montaña rusa de las modalidades. Mm. Mm. Ay, yo estoy todavía como reflexionando toda esta información, madre, y es muy bonito todo el conocimiento que estamos recibiendo de manera sutil, tratando de comprender los pasatiempos del Señor Krishna
y queremos ponerlo como en el contexto de esta información. Bueno, yo personalmente, no sé ustedes, pero de tratar como de entenderlo conforme a nuestras experiencias de la vida nos ha enseñado respecto a qué es un maestro, cómo un maestro enseña, quién es el o quién enseña más bonito, pero en realidad aquí lo que también las escrituras nos están enseñando es cómo lo espiritual va más allá de las apariencias externas, sino que también es algo que tiene que ser como muy de corazón íntimo. Por ejemplo, el que un maestro sea el mayor, puede que haya dos maestros, uno joven que explique muy bien, que tenga muy buenas palabras y exista el maestro más mayor, el que tenga, digamos, más sabiduría, pero para nosotros pudiera ser como que, nos gusta más el joven porque es más dinámico, más expresivo, tiene mejor memoria, no es muy lento y, y despreciemos al abuelo, por así decirlo. Pero aquí las escrituras nos están enseñando cómo hay que ver con los ojos del alma, este, porque las modalidades de la naturaleza material pues nos engañan y en el estado de conciencia Vasudeva me gusta mucho porque es como es estar aprendiendo siempre, siempre, cada momento. Hasta un niño puede hablar de conciencia de Krishna y entonces en ese momento es como que estar atentos a esa enseñanza de cómo por ese conducto vamos a recibir una enseñanza espiritual. Y, y nada más eso. Bueno, y también quería compartir, porque ahorita como que no estaba muy concentrado al principio de la lectura, y es compartir que a mediados de este mes me voy a ir de peregrinaje, por ponerle así un título, pero en realidad no sé si me vaya a ir o no, porque pues depende así como pues de Krishna que se permita el espacio para poder viajar a, a la Ciudad de México, bueno, no a la Ciudad de México, al centro de México, al Estado de México, para cumplir con algunas cosas compromisos que había hecho. Y, y me deja es un poco como nostálgico la separación así de ustedes, de las festividades que se vienen y la preparación que requiere para poder ir allá también, pues uno se tiene que preparar materialmente, económicamente, mentalmente. Y decía, pero aquí estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy aprendiendo las escrituras y nadie me está mandando allá, no tengo como digamos una dirección de un maestro espiritual que me diga, tienes que ir allá y tienes que cumplir con esto. Pero las enseñanzas de estas escrituras me dejan así como reflexionando mucho respecto a qué hacer y confío en Dios de que pueda permanecer todavía cumpliendo con este sadhana de práctica espiritual, de leer el Srimad Bhagavatam constantemente. Y después en octubre, si Dios permite, ir a la comunidad rural Nueva Bajulábana para buscar refugio y seguir en conciencia de Krishna más sólido. Entonces, pues agradezco mucho este conocimiento. Quería compartirlo porque digo, no sé si compartirlo o no, quedármelo y después de repente desaparecer, pero no es que desaparezca, sino que estoy como que en mi misión de lograr cumplir las metas que me pongo para, mm, ¿cómo se dice? Pues para servir, como leímos en una parte de aquí,
los devotos que estamos al servicio de la humanidad, buscar como esa alianza de que el servicio devocional a Dios es también un trabajo muy bonito, que se puede hacer sirviendo a la suprema personalidad de Dios, digámoslo, sin poner como el nombre de una institución por delante, sino que está Dios en el corazón para Mahatma, al que está sirviendo, y las personas ob- con la conciencia de Krishna, los libros de Prabhupada van enfocado a ese punto, al servicio devocional del Señor Supremo. Entonces sí, quería compartir esta valiosa sabiduría que ayuda a uno a poner todo más en orden y agradecer. Haribol. Qué lindo, gracias, Sohar, por compartir. Claro, tú eres un devoto de Dios. Tienes que seguir tu peregrinaje compartiendo el conocimiento. Krishna te va a guiar en tu corazón. También muy hermoso lo que mencionaste, que nuestra tendencia a veces a juzgar a los devotos, el más joven, el más mayor, y mismo con los maestros hacemos eso, ¿no? Muchos seguimos a Keshava Maharaj, que es nuevo, y todo nos encanta, pero eso no significa que tenemos que o sea, ¿cómo se dice la palabra? No valorar a todos los maestros, ¿verdad? Si De es hecho, con todo, bueno, perdón. sí, como dice Draupadi, la palabra. No, de hecho, yo veo que los maestros ya grandes son más lúcidos que los jóvenes. O sea, como que traen todo aquí, con una sola palabra, con una sola frase, ya te da todo el contexto. No, no hay que subestimarlos. Sí, no hay que subestimar a nadie, ¿no? Es todo un trabajo de cooperación. Los jóvenes, los mayores. Sí, Hay una etiqueta, ¿no? Como se explica, nos mostró Udava, de dejar la palabra a veces, generalmente a los maestros mayores, pero al mismo tiempo entender que todos son nuestros maestros si están ocupados en el bhakti. Sí, esa es la palabra, no hay que subestimar a nadie, ujú, ¿no? A veces mi maestro da clase, a veces no se entiende bien cómo habla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como se da el ejemplo, cómo describes a Srila Prabhupada. Entonces hay un ejemplo que dice, Srila Prabhupada es como el océano. Si lo tocas el océano en el sur de Sudamérica, es frío. Si te acercas al océano en otro espacio, es caliente, es tibio, es templado, es movido. Entonces, como que Shila Prabhupada es todo, tiene todos los humores. A veces leemos que en una circunstancia da una instrucción de una manera, en otra circunstancia la cambia. Es muy dependiendo de las situaciones, como decía Draupadi también, del lugar, del tiempo. Por eso se nos explica que cuando veamos una instrucción de Shila Prabhupada, siempre tenemos que ver el contexto. ¿A quién la dice? ¿En qué circunstancia está? Hay muchos ejemplos así, ¿no? De no tomar todo blanco y negro, es muy amplio. Y así es muy bonita reflexión, Sohar, y también, sí, con esa actitud siempre respetuosa que tú tienes y nos inspiras cuando vemos tu cualidad que aprecias a todos, valoras a todos. En la circunstancia que estás, en las religiones que te acercan, tú siempre eres apreciativo y no criticas. Esa actitud te va a proteger en tu camino siempre. Gracias, Haribol. Una palabra, Draupadi, Nandini. Y como yo siempre digo, nuestro Sohar. Siempre vas, pero siempre estás también con nosotros. Una preguntota, Divya, Ujú. personal. ¿Tú qué También. haces? Porque a veces
yo noto que tú tienes como esa, sexto sentido, y el sexto sentido es el bhakti, ¿no? Eres muy Mira, certera, muy asertiva con lo que comentas. ¿Cómo no caer víctima de este ego espiritual? Porque, por ejemplo, ahorita me pasa mucho que en mi camino, y bueno, y siendo también prácticos, ¿no? En mi camino, como que antes sí me podía mucho así el hecho de querer ir de peregrinaje y querer hacer Sankirtan y hacer mil cosas, pero luego la realidad es otra, ¿no? Al final de cuentas, como que terminaba, vapuleándome a mí mismo por no haber cumplido cosas, pero más bien es como ahorita estoy en este camino, ahorita me toca hacer, por ejemplo, bueno, en mi caso, pues dar clases, ¿no? Y la investigación. Y parte de lo que yo he entendido de espiritualizar, pues es ofrecérselo a Krishna, ¿no? Porque no hay de otra manera. Si no se lo ofrezco, es como si estuviera nada más atrapado ahí en la burbuja de Maya. Entonces, ¿qué es para ti, espiritualizar? ¿A qué le llamas? Espiritualizar. Sri Raga, tú ya lo sabes. Tú mismo te contestaste, porque estás donde estás por algún motivo, es por el camino de aprendizaje que a ti te toca. Yo no puedo ir al TEC a dar clase, ¿no? Y a mí me toca también, me gustaría tal vez estar en los Himalaya o en otras circunstancias, o estar en Italia tal vez, o a veces como decimos, ¿por qué no vamos a abrir un centro de prédica en la playa? Pero no, tenemos que estar, por algún motivo estamos aquí, la vida es corta y debemos de aprovecharla bien, aportando a la espiritualidad, a esta humanidad, en lo que estemos. Y tú estás en tu situación familiar, laboral, y estás también en tu misión, espiritualizarlo es verlo también, todo lo que tú haces como una ofrenda al Señor Supremo. ¿No? Eso es en lo que estemos. Exacto. Bueno, Exacto, o sea que en resumidas cuentas es, no importa lo que haga, siempre y cuando estoy bien mientras se lo ofrezca a Cristo. exacto. Y él lo dice muy claro también en el Bhagavad Gita, así como lo dice Arjuna, ¿no? Arjuna quería irse también de peregrinaje, ir a la montaña, pero le dijo, estás aquí, es tu deber. Aparte, si nos camuflamos nosotros mismos y en el caso, por ejemplo, tú eres profesor, te encanta el tema que le estás tratando, así como a Arjuna le encantaba ser un guerrero, entonces uno tiene que ser fiel a uno mismo porque la vida espiritual, como dice el maestro Mahatma, empieza cuando aceptamos nuestra característica en esta vida. Sohar siente que él es un peregrino y quiere expandir el conocimiento y se ve que es muy dedicado y lo quiere compartir con otras comunidades y eso está muy bien. Si él reprime eso, se va a frustrar en su servicio devocional, así como todos nosotros, ¿no? Exacto. Muy sabias palabras. Sí. Como Sí. si yo voy a estar en Italia, la Dolce Vita, todo bien, el spaghetti, cantar ronda, pero voy a sentir ese vacío de separación aquí con el Bhakti Center, con todas las actividades misioneras. Eliche farniente. El dolce far niente. Después te cansas de eso. Entonces, Sri Raga, esa mentalidad de ofrecer todo a Krishna y tu responsabilidad también familiar, social, es una ofrenda muy hermosa para el Señor. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol. También Draupadi, ¿quieres quería, decir algo? perdón. ¿Qué? Nada, todo lindo. Donde quiera que haya servicio está bien. Ajá. ¿Quién quería decir algo? Premi, Nandini. No, quería Ana, decirle al devoto que recién estaba hablando, Raga, Ajá, que nada, qué bueno todo lo que compartió y todo lo que él está haciendo, ¿no? Como dijiste vos, Didia, ya es un servicio, pero sí. aparte todo lo que va a poder llegar a hacer también y todo lo que está haciendo en el TEC, cuando va Mahatma Prabhu, como que llegar a los estudiantes ahí, ese es un gran, gran, gran servicio. Por prohibir ahí que se hagan, aunque sean 2 personas, sean devotos, conozcan más a Krishna.
Es increíble. Entonces, a veces, sí, ser paciente porque no sabemos cuáles son los arreglos de Krishna, porque uno está ahí y el tiempo hace que uno después entienda mejor el porqué de todo. Gracias, Premi, es verdad, porque imagínate, Sri Raga, que tú enseñas inteligencia artificial. Para mí es una locura, pero que tú estés ahí con ese trasfondo que con tu visión espiritual cambia completamente todo el contexto. Entonces, eres una gran guía para todos los estudiantes. Ujú. Pues yo creo que lo principal, y lo he aprendido de ti, Divya, de Draupadi, de la comunidad aquí en Monterrey, es ser inclusivo, pero no solo con las personas, sino con Krishna. Incluyes a Krishna en Sí, tu vida y ya, eso ya es bastante. Ese es como el salto cuántico. salto cuántico, ya hay. Sí, inclusivo con Krishna. Jessica, al fin. Jessie Aquí está sigo, hablando. aquí sigo. Aquí sí, Jessie, ya está, te pierdes mucho, muy calladita. Sí, 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 no. Y yo quería compartir unas palabras a Sohar de que estoy escuchando que nos comparte sus siguientes planes o sus propósitos y yo que soy del Estado de México, digo, ay, qué bello que Sohar va a ir para allá porque cuando yo lo conocí acá, es una energía tan bonita la que tiene que me parece súper bonito que pueda ir como peregrinando y compartiéndola y mostrando pues la devoción a Krishna y cómo eso va generando un caminito de luz. Entonces siento que qué bonito es, Sohar, y si necesitas apoyo, cuenta conmigo. Porque tengo pues familia, conocidos y bueno, ya sabes. Gracias, Pero aquí Jessica. ando, madre, aquí ando. Como diría Siraga, pues un poco en los planes que nos tocan ahora, también su pregunta me llenó de muchas respuestas, pero Hare Krishna. Hare Krishna, Jessie. Madre Ananga Manjari, no se vaya. Se fue la madre Ananga. Ya se fue. Panchakalpa, dice la madre Ananga. No te vayas. Nandini, madre Ananga. Ah, el No sé si micrófono, madre. Ah, voy a sacar unos lentes nuevos al ok. gobierno, muy buenos, sí. Para leer, muy bien. Ujú. Nandini, ¿todo bien? Draupadi, bueno. Mahanta, Ajá. Haribol, gracias. Gracias que me inspiran gracias. todos los días al empezar el Gracias. día, ¿no? Gracias. Gracias, hermana. Haribol, reverencias. Haribol. Haribol, buen día. Hare Haribol, Krishna, bendiciones, Haribol. Sohar. excelente día. Gracias.